Bien, vamos a continuar con esta segunda jornada y lo vamos a hacer con una mesa que va a abordar la implantación de las unidades que en la pandemia resultaron esenciales, pero que es que luego los profesionales de la sanidad han destacado lo importante que es que eso continúe, que no sea una excepcionalidad. La mesa de debate se titula «Cómo adaptar un hospital a las nuevas UCRI» y la va a moderar Agustín Ortega, que es vocal de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Bueno, buenas tardes a todos. Yo sé que ya es la hora en la que estamos, es un poquillo más complicado. Y también es un poco complicado porque la mesa que me toca moderar es impresionante. Entre un gran neumólogo, un gran intensivista, dos grandísimos compañeros también de nuestra parte de ingeniería. Y aquí pues uno que se dedica a esto desde hace bastantes años, que le gusta mucho, y que aunque soy de Córdoba, pero llevo ya 28 años en Huelva y entonces me considero choquero, como cualquiera de los que vivimos por allí. Y os invito a que vengáis a nuestra tierra, que no hayáis estado por esos lares. Para empezar esta mesa que tenemos hoy, yo quería primero hacer una pequeña introducción, retomando una frase que a mí me encanta, de nuestro gran premio Nobel, de Juan Ramón Jiménez, y que dice que, porque la considero como si fuera mía, dice: mi libertad consiste en tomar de la vida lo mejor para mí y para todos y en darlo con mi vida. Yo creo que eso es lo que hacemos todos nosotros todos los días en nuestros centros, no solo desde el lado de la ingeniería, sino desde todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, que entregamos nuestra vida pues, por nuestros pacientes, por nuestros compañeros, por lo que creemos sinceramente, por lo que nos gusta, por lo que nos mueve, por lo que nos emociona. Al final, hoy en día, como desde la Unión Europea se insiste tanto en el tema de la humanización, yo creo que nosotros somos grandes humanizadores. Trabajamos en nuestros centros, lo sentimos, sabemos hacerlo, hacemos todo lo mejor que podemos, cometemos errores, como todos, acertamos, pero al final esa es la vida misma, ¿no? Y entonces la vida para mí es como dice Juan Ramón Jiménez, ¿no? Lo doy todo, lo mejor, y lo damos todo. Bueno, yo no me quiero enrollar mucho con esto, pero pienso que es bueno sentir y trasladar las emociones, porque al final es lo que hace, lo que crea equipos, lo que hace que nos movamos y que innovemos y que la velocidad de innovación, como hemos dicho aquí, se acelere mucho más. Si existe sentimiento, somos capaces de mover el mundo y eso lo vivimos todos los días. Bueno, me ha tocado una mesa que perdonadme que me veáis que escribo, pero es que luego voy a hacer el resumen de la jornada y no es una falta de respeto, es que quiero recoger algunas cosillas para el final. Como decía, me ha tocado moderar una mesa de debate para hablar cómo se adaptan nuestros hospitales a las nuevas UCRI, a las unidades de cuidados intermedios respiratorios. Yo le decía antes a Graciliano que yo le llamo así, unidades de cuidados intermedios respiratorios, aunque digamos que son UCRI. Pero bueno, da igual, sabemos a lo que nos referimos. Pienso que con la pandemia estas unidades han sido capaces de adaptar nuestros hospitales, de dar rápida respuesta a todo lo que se nos venía encima, todo lo que se nos ha venido encima, a cómo hemos sido capaces de adaptar nuestros espacios cuando se desbordaban la UCI o las unidades de RCP o cualquier otro sitio. Y por poner una medallita también no solo a la parte de asistencia y no asistencia, sino a los que estamos aquí en este encuentro global de ingeniería, a los ingenieros, porque se nos han pedido tantas cosas tan rápido que ha sido muy difícil, porque dice, quiero respiradores y quiero modificadores, y quiero presión negativa, y quiero otro espacio más, y quiero camas, etcétera, etcétera, y quiero mascarillas, y de FFP2, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos sido capaces de pintarlas
y de ponerla a disposición de los profesionales y de los pacientes. Luego pienso que hemos hecho muchas cosas y aquí mis compañeros van a hablar de esa parte importante como son la UCRI. Yo no me quiero entretener más, voy a presentar a mis compañeros de la mesa. A mi lado está Beatriz Blanco. Buenas tardes, Beatriz. Es la jefa de servicio de Ingeniería, Tecnología y Obras del Hospital Juan Ramón y Cajal de Madrid. Ella tiene el título de especialista en contratos públicos, programa de alta dirección de instituciones sanitarias, de desarrollo directivo, máster en arquitectura y otras muchas cosas que me dan un poco de envidia. Me hubiera gustado tener más años para poder dedicarme a estudiar todas estas cosas también. Pero bueno, la tenemos y ella nos puede explicar mucho de eso. Luego también tenemos con nosotros a José Luis Cantarero, que es ingeniero responsable de instalaciones e ingeniería del Hospital General Gregorio Marañón de Madrid. A mi lado también a Graciliano Estrada, que es jefe de servicio de neumología del Hospital General de Segovia, es licenciado en Medicina de la Universidad de Salamanca, especialista en neumología y es presidente de la Sociedad Científica de Respiratorio de Castilla y León y Cantabria. Y tenemos también a José Carlos Igeño, que es médico intensivista y coordinador del Grupo de Trabajo de Planificación, Organización y Gestión de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Yo, sin más, le quiero ceder la palabra a ellos. Beatriz, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Redacción Médica y a la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria por invitarme a participar en esta jornada y en esta conferencia, en esta charla. Y bueno, yo voy a hablar, vamos a dar la visión de la parte ingenieril de cómo adaptar un hospital a las nuevas UCRI. Realmente estamos hablando de nuevas UCRI, pero nosotros en el hospital ya hicimos la primera UCRI. Un momento. ¿No pasa? Vale. Vale, nosotros ya hicimos la nueva UCRI en el hospital en el año 2018. Nos lo pidió el servicio de neumología, está integrado, ahí lo podemos ver, dentro de la hospitalización de neumología. Se cogieron 2 habitaciones y se unieron, se unificaron y se creó un área unificada para 4 puestos. Y esa fue la primera UCRI que surgió en el hospital. Luego, claro, vino el COVID y ya con el COVID pues todo se descolocó. Al final, yo creo que el COVID lo que ha hecho ha sido redescubrir y empoderar a estas unidades COVID, o sea, a estas unidades UCRI. Porque si os dais cuenta, supongo que en todos los hospitales habrá pasado, pero las UCRI han sido muy importantes porque lo que han hecho ha sido liberar las unidades críticas, las UCIs, durante todo el tiempo de pandemia. Al final yo creo que todas las direcciones optaron por ello. Lo que a nosotros se nos pidió durante el COVID fue crear espacios abiertos para meter los máximos pacientes posibles, dotados sobre todo de oxígeno vacío y, si era posible, el aire medicinal, pero sobre todo oxígeno y vacío, porque al final de lo que se trataba era de intentar dar a los pacientes alto flujo, oxigenoterapia, lo máximo posible para intentar o bien liberar las UCIs o bien evitar ingresos en UCI. Y así lo que hicimos fue una decisión acertada y yo creo que todos los hospitales hemos hecho lo mismo. ¿Qué es lo que nos permite? Pues estas unidades de críticos, al final son unidades intermedios. Aquí estamos hablando de unidades críticos de respiratorios intermedios, pero al final en el hospital las hemos considerado unidades de intermedios, porque no solamente están de neumo, hay varias unidades más en el hospital que se pueden integrar como unidades intermedios. Las unidades de ictus se pueden considerar como unidades intermedios y al final cualquier medicina intensiva, en cualquier UCI, las unidades intermedios es un paso intermedio entre las unidades hospitalizadas y las unidades de UCI. Entonces, lo que hacen es liberar. Al final, los ratios de enfermera en una UCI, que es de una enfermera cada 2 pacientes, sin embargo, las unidades de intermedios es 1 cada 4, 1 cada 6 y las hospitalizaciones 1 cada 12. Entonces, al final, todos los pacientes que podamos sacar de las UCIs
y derivarlas a una unidad de intermedios, pues lo que nos van a hacer es ahorrar costes, al final nos va a ahorrar sobre todo personal. Y bueno, pues aquí os quería enseñar, nosotros cuando estábamos en pandemia creamos las unidades de intermedios que pudimos, en los espacios que se pudo, se habilitaron gimnasios de rehabilitación y demás. Pero bueno, una vez que ya la primera fase de la pandemia pasó, llevamos a cabo una UCI, que justo antes de la pandemia teníamos el proyecto hecho, estaba el espacio habilitado y estaba a punto de salir el proceso de contratación, y entonces fue cuando llegamos a cabo la nueva UCI. Pero según se había ido desarrollando la pandemia, por parte de la dirección tomaron la decisión de también crear una nueva unidad de intermedios. Y de hecho se hizo la UCI que veis a la izquierda, se hizo en la planta quinta, que era la que estaba prevista, y luego se creó esta unidad de intermedios justo en la planta inferior, en la planta cuarta. La diferencia sustancial es lo que se ha marcado ahí. Lo que está marcado ahí son esos 3 boxes. En vez de que fueran todos boxes individuales, como era la UCI de la planta quinta, pues se hicieron 3 boxes más grandes, de 6 camas, y luego una parte sí de boxes individuales. ¿Qué se le intentó hacer? Que fuera la mayor flexibilidad posible. A lo mejor una UCI de intermedios no tiene los requerimientos que tiene una UCI, pero al final lo que se llegó al acuerdo y se llegó a la decisión de intentar hacerla lo más flexible posible para, en caso de necesitar una UCI, toda esta unidad de intermedios que tenemos se podría comportar como una UCI. O sea, al final tiene su panel de aislamiento, tiene su posibilidad de presión positiva, presión negativa. Mirando la norma, la UNE, la 10713, que todos conocemos, lo asimilamos casi a las habitaciones críticos, con lo cual sí que eran de clase 1, y con lo cual sí que nos exigían filtros EPA en punto terminal. Y eso fue lo que hicimos, colocar filtro EPA en los difusores terminales, para que en caso de, a lo mejor una unidad de intermedio no lo requeriría. A ver, claro, la 10713 ya es del año 2005, no todas las unidades que están ahora están identificadas en la UNE 10713. Pero, pues asimilándolo, pues dijimos, vale, vamos a hacer que tengan todos filtro EPA en impulsión. Pero como veníamos del COVID, con todo el tema de la extracción, lo que se hizo también fue, tanto en la UCI como en la unidad de intermedios, colocar filtro EPA también en la extracción. Que eso a lo mejor inicialmente en el proyecto de la UCI no lo teníamos planteado, pero ahora sí. Y además lo que te permite también es que esta UCI valga para tanto enfermos inmunodeprimidos como para enfermos infecciosos. ¿Vale? Y esto fue las tal. Y luego, ¿ves? Aquí tenemos un poquito una descripción más. ¿Qué más pusimos en esta UCI? Los 12 boxes individuales que tenemos en la zona de arriba, los dos están en torno a 2 controles de enfermería, el de arriba y el de abajo, ¿vale? Y los 12 boxes individuales son iguales exactamente que los de la UCI de la planta quinta, y de los otros boxes, pues lo que cuentan, que en vez de ¿qué diferencia la sustancia con la otra planta? En la UCI se colocaron brazos tándem, brazos dobles, brazo húmedo, brazo seco, colgados de techo. Aquí lo que se han hecho brazos individuales, con posibilidad de cambio para poder cambiar el número de pacientes, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En las boxes individuales sí que tenían grúa de pacientes, igual, perdonar. Bueno, a ver, puedo volver para atrás. Pero bueno, mira, sí. Y entonces, ¿qué más? Todos los boxes se hicieron con posibilidad, lo que os he dicho, presión positiva, presión negativa. Todos ellos tienen también igual panel de aislamiento para posibilidad de, si hay que hacer, intervenir a los pacientes, o sea, meter partes metálicas en zona de pacientes, como puede hacer una UBI, filtro de pan y sin extracción y demás. Y luego la flexibilidad que se intentó dotar también a esta unidad de intermedios es de los boxes, que la distribución original son 6 pacientes, 6 camas, 6 puestos por cada uno de los boxes, se puede o bien ampliar a 8 pacientes, o en caso de, dependiendo del requerimiento, dependiendo de las posibles pandemias futuras, que esperemos que sean pocas, pero que es posible que vengan, y con otros grados de afectación a los pacientes que ahora mismo son, a lo mejor nos exigen otro tipo de requerimientos, viene un ébola, viene otro tipo de... Entonces, pues tiene la posibilidad de, con un tabique medio, o sea, un tabique móvil que tiene la zona central, dividir toda la unidad de intermedios en 2. Entonces, al final, siempre que hablamos de flexibilidad hay que llegar a un punto de equilibrio. Es decir, claro, cuanto más flexible, esto es como una instalación, cuanto más flexible, cuanto más la puedas participar, la puedas partir, la puedas dividir, pues es más flexible, pero también se incrementa el coste. Pues esto es igual, hay que llegar a un punto de equilibrio entre coste-beneficio.
y decir, bueno, pues sí, la puedo hacer flexible. No hemos colocado paneles para poderlo dividir en poses individuales, porque al final el coste se elevaba demasiado y al final todo el sistema también de climatización para poder revertir y poner cada box en positivo o negativo independientemente era muy elevado, pero se ha hecho un punto de equilibrio. Bueno, aquí tenéis una foto de uno de estos boxes, en el cual al final las columnas individuales con doble articulación son lo que permiten cambiar pacientes, ampliar o disminuir. Y pues yo creo que con esto ya era la última diapositiva. Bueno, esto era simplemente lo que os quería contar. Muchas gracias. José Luis, cuando tú quieras. Buenas tardes. Agradecer a la Redacción Médica y agradecer también a la Asociación de Ingeniería Hospitalaria el que me hayan invitado para poder comentaros lo que vamos a escuchar a partir de ahora. Voy a intentar ser breve. Mi exposición es más bien conceptual que técnica, ¿de acuerdo? Nosotros nos encontramos con la problemática de la pandemia en un momento en el que creíamos que teníamos las cosas más o menos claras en los hospitales. Yo vengo del Hospital Guerrero de Marañón, que como todos conocéis es un hospital que está muy tecnificado, es muy tecnológico, tenemos un montón de cosas, pero qué casualidad que en este momento que necesitábamos sobre todo, y como veréis la ponencia está un poco encaminada a ver que el tema de los gases medicinales pues no lo teníamos todo tan bien como creíamos que lo podíamos tener para determinadas situaciones. Entonces nosotros, en el día a día, es verdad que tenemos que dar soluciones, y soluciones muchas veces inventadas y muchas veces con lo que tenemos en las manos, ¿no? Que hay veces que los recursos no son infinitos. Y como os digo, nos encontramos con un problema bastante importante con el tema de los gases. Nos encontramos con un problema de que en un momento determinado los pacientes, con la posología que marcaban los facultativos, pues normalmente tenían un consumo pues entre 5 litros por minuto, entre 8 litros por minuto, y cuando aparece este problema se tiene una necesidad de 50, 60 litros, con una simultaneidad bastante importante, una simultaneidad prácticamente del 100% de consumo en lo que teníamos en todo el hospital. Y claro, nos encontramos que la instalación pues, daba lo que daba para las condiciones que teníamos actualmente, pero no para las condiciones que se nos planteaban en este momento. Nosotros nos hemos encontrado que en algún momento hemos tenido que tener la instalación presurizada a 14 kilos, cuando lo normal es tenerla a 8 kilos. Teníamos una espada de Damocles todos en el cogote, pero una espada de Damocles como que apuntaba y cada vez que girabas la cabeza te pinchaba. Cierto es que hemos salido bien, cierto es que la instalación al llegar a esas presiones ha funcionado y ha podido pues dar las prestaciones que se necesitaban. Y lo que nos encontramos fue, como ha comentado también Beatriz, es que en un momento determinado tuvimos que habilitar espacios que eran para otras cosas, que tenían otras funcionalidades y que tuvimos que hacerlo todo como muy deprisa. Nosotros, en un momento determinado, teníamos una biblioteca que tuvimos que quitar por completo, una biblioteca con raíles, con carriles, con un montón de cierta tecnología, pues del estilo para poder dar presentaciones, etcétera, etcétera. Y tuvimos que coger, y en 2 días tuvimos que cambiar esa biblioteca en una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Y fueron 2 días porque uno de ellos se nos cambió el paso. Iban a ir sillones y decidieron que había que montar camas. Y todo lo que teníamos hecho hubo que tirarlo. Y hubo que autoinventarse en esos 2 días para dar un servicio. La presión asistencial era enorme y no teníamos camas en ningún sitio. Habilitamos también una zona de urgencias
en la que teníamos, bueno, pues donde eran salas de espera para familiares de pacientes, tuvimos que sacar el material, el cobre, las tomas de gases, de una forma, era prácticamente, llamabas a, a gente que te suministraba y te decía, es que no tenemos nada, es que no podemos, es que no sé qué, es que necesitamos 100 tomas de oxígeno, es que necesitamos 200 tomas de vacío. Y bueno, pues las cosas salieron y se consiguió. Y bueno, nos costó casi la vida misma, pero al final funcionó. Luego, ahí tenéis las fotos de lo que era antes la biblioteca y luego cómo quedó. Colocamos unos tabiques intermedios en las diferentes partes de la biblioteca para hacer espacios diáfanos y abiertos, como comentaba antes mi compañera Beatriz. Y bueno, pues con eso estuvimos tirando prácticamente 3 meses. Eso se reconvirtió luego a una UCI en condiciones, porque eso que habíamos hecho, eso de los 2 días, simplemente llegamos a hacer instalación eléctrica e instalación de gases. La climatización tuvimos que aguantarnos con lo que teníamos. Claro, no eran condiciones adecuadas como para poder dar un servicio luego de cara a seguir con pandemia o a seguir dando el uso habitual que se le puede dar a estas unidades. Y bueno, pues tuvimos que andar realizando una obra que se hizo más o menos en un mes, entre el mes de junio y el mes de julio del año 2020, y bueno, ahí ya sí tuvimos todo el lujo de detalles. Esa UBI que hemos hecho ahora, o esa UCI, tiene posibilidad de hasta 35 camas, porque también es una unidad que se puede más o menos mover y entre cada 2 pacientes hay un pequeño espacio en el que podemos habilitarlo con los cabeceros que pusimos e instalamos para poder colocar ese tercer paciente. Hay 4 camas específicas de presión positiva y negativa para poder tratar infecciosos, y el resto de camas, las otras 31 camas que hemos comentado, son solo presión positiva. Por supuesto, como digo, se hizo con todo el lujo de detalles. Cuadros de aislamiento, climatizadores independientes para las 4 habitaciones que teníamos especiales, climatizadores para zonas comunes, climatizadores para todas las diferentes habitaciones con pacientes. Y ya os digo, en un mes la tuvimos funcionando, y ahora en el hospital la verdad es que teníamos antes una UCI, todo el Marañón, de 18 camas, y ahora en total tenemos una capacidad de 53 camas. O sea, es una capacidad suficiente. Es verdad que todo esto, el tema de la pandemia, nos ha hecho evolucionar muy deprisa en todo esto. Porque, claro, en un momento determinado, cuando tú te planteas, por ejemplo, un hospital como el nuestro, que siempre estamos con la idea de que se va a remodelar, y nunca llega, pues en meterte muchas veces en estas obras, no te creas que es sencillo. O sea, a nivel gerencial y a nivel de dirección, hay veces que se pueden poner sus problemas, porque dicen, si me gasto tanto dinero en esto, luego cómo si tiramos este edificio. Bueno, pues hay una serie de cosas que se han acelerado, como digo, porque no ha habido más narices, ha habido que hacerlo. Y la verdad es que lo agradecemos, lo agradecen los profesionales y lo agradecen los pacientes, que por supuesto son para quienes trabajamos. Es así. Y bueno, pues agradeceros que me hayáis atendido, y ya sabéis dónde ando, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Cuando quiera. Graciliano. Sí, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a Redacción Médica y a la Asociación Española de Ingeniería esta invitación que acepté encantado, y en un foro en el que no estoy acostumbrado a estar, lógicamente. Yo he presidido 2 sociedades científicas y actualmente soy el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, y estoy aquí encantado por 2 razones. Yo no conocía al ingeniero en mi hospital, tampoco al jefe de taller, pero les digo que desde el día 3 de marzo al 18 de abril nos veíamos todos los días.
Y nos vemos todos los días porque hubo que adaptar, como ya ha dicho José Luis, las necesidades a los hechos, ¿no? Traigo esta foto, la primera, que yo creo que es muy ilustrativa, ya habéis visto. Esto es una habitación que se ha tirado al tabique, era una habitación y se ha hecho un espacio diáfano, ¿no? Esto es lo que hubo que hacer para poder hacer una cosa importante, que es observar al paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes se morían y perdían el conocimiento en algunos casos porque el oxígeno que estábamos dando a flujos altísimos que lo requerían se les quitaba, se agitaban y por lo tanto urgía la necesidad de observarlos. Y el problema es que no teníamos espacios, la UCI estaba colapsada y no había otros espacios. Monitorizar al paciente desde el punto de vista respiratorio era una necesidad. Y luego necesitábamos un espacio relativamente amplio para poner nuevos respiradores no invasivos, en este caso, o hacer técnicas endoscópicas o pleurales que son imprescindibles para pacientes que tienen un deterioro del sistema respiratorio, ¿no? Por lo tanto, la UCRI hacía estas tres funciones, ¿no? Y efectivamente yo tuve que habilitar, y digo yo porque lógicamente alguien tenía que tomar una decisión complicada y todos miraban a los neumólogos y tuvimos que habilitar la cafetería y el salón de actos del hospital, cosa criticadísima en aquel momento, increíble por parte de algunas instituciones, pero que fueron imprescindibles para salvar vidas y evitar que los pacientes ingresaran en la UCI. Mirad, hace 30 años, vosotros, no sé, bueno, algunos de ustedes a lo mejor conocieron el inicio de las unidades coronarias, porque había que monitorizar la actividad eléctrica del corazón, que era clave después de un infarto. Y es que esto ha venido a demostrar algo que los neumólogos sabemos de hace muchos años, y que desde el año 2007 entendemos en la formación de nuestros residentes como algo clave, que es que hay que monitorizar la insuficiencia respiratoria, o sea, la saturación de oxígeno, porque es un punto clave en el deterioro de las enfermedades y avisa de que algo está pasando. Es como cuando un paciente entra en fibrilación auricular, cuando un paciente desatura, algo está ocurriendo, y eso lo hemos visto en las UCRIs y en estos espacios en el COVID, y han servido para que efectivamente evitemos ingresos en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? ¿Ese es el objetivo final? No, probablemente ha sido una cosa necesaria. ¿Por qué necesitamos esto? Porque lo voy a intentar resumir muy fácil para una persona que no sea médico. Cuando un paciente se deteriora desde el punto de vista respiratorio, le ocurren tres cosas: o que se llena el alveolo, o que se llena el bronquio por secreciones, o que el espacio pleural se llena de aire o de líquido. Entonces, en el primer caso es necesario ponerle un ventilador no invasivo. En el segundo caso hay que hacerle una broncoscopia para extraerle un moco. Y en el tercer caso, colocarle un drenaje pleural. Estas tres técnicas las hace el neumólogo en una planta convencional en el día de hoy. Y donde no las puede hacer es una planta convencional. Necesita un espacio para poder monitorizar esta actividad. ¿Y por qué tiene que ser el neumólogo? Pues porque está formado para ello. ¿Por qué antes del COVID los neumólogos pedíamos UCRIs? Porque estas tres técnicas se pueden hacer. ¿Cómo no se deben hacer? Como lo estábamos haciendo. ¿Cómo se debe hacer? Con lo que planteamos hoy aquí. Se necesita un espacio de monitoreo que no tiene que ser exclusivo de neumología. Efectivamente, aquí se ha dicho ya, podemos compartir, en Cáceres lo comparte con los nefrólogos, yo lo podría compartir con los internistas, o con la unidad de ictus. Hay que optimizar los recursos, pero que es necesario esto es absolutamente indudable y la evidencia científica nos lo avala, ¿no? ¿Qué pedimos y qué les pedía yo a los ingenieros? Hay un problema, efectivamente. De repente empezamos todos a poner 50 litros por minuto por las técnicas que estábamos utilizando, fundamentalmente, para que se familiaricen con ello, que la conocen ya, las terapias de alto flujo, que las veníamos utilizando fundamentalmente para pacientes con fibrosis pulmonar y enfermedades avanzadas respiratorias, y la ventilación no invasiva, ¿vale? Bueno, pues necesitamos alto flujo. Claro, no podemos tener el hospital entero preparado para 50 litros. ¿Qué hace un hospital preparado para 50 litros en la planta de traumatología? Como ha ocurrido durante la pandemia. Lo hemos tenido que hacer y hemos tenido que adaptarnos para eso, pero eso
no es una buena planificación. Por tanto, un hospital de cara al futuro tiene que tener un área donde tenga concentrado todos los altos flujos, porque efectivamente a mí me decía el ingeniero que algunas mañanas había bajadas de presión y tuvimos que espaciar los pacientes, porque los teníamos concentrados en el área de neumología y daba presión baja. ¿Saben que en Portugal un hospital llegó a hacer una bajada de presión y tuvieron que auxiliar? Y aquí lo dijimos, que esto podía ocurrir si seguía así, porque dábamos altos, no solamente los flujos, sino las cepas que poníamos en algunos casos, como en nuestro caso, que era la cepas de Busiñán, necesitaba también 30 litros. Y teníamos casi 45 enfermos de 280 camas con flujos por encima de 50 litros. Y eso era un problema. El ingeniero también tuvo que adaptar, porque en algunos casos los ventiladores tienen una conexión a la pared que inhabilita al otro compañero. Yo creo que saben lo que estamos hablando, inhabilita el otro caudalímetro. Solo podíamos poner un paciente por habitación, ¿vale? Entonces, todas estas cosas las fuimos solucionando, pero se pueden solucionar haciendo un espacio como este. ¿Y dónde tiene que estar? Bueno, yo creo que, por lo que he comentado, la UCRI tiene que estar en la planta de hospitalización de neumología. Puede haber una zona compartida, por ejemplo, como digo ahí, en la zona de REA, quirófanos, bueno, pues eso, cada hospital, cada ingeniero probablemente tendría que planificarlo. Lo que sí que está claro que tiene que estar en una zona de hospitalización. Esto no se puede plantear como una cosa ambulatoria o incluso en hospitales de cierto nivel, a lo mejor, aunque hay adaptados ya hospitales comarcales a todo este tipo de áreas, ¿no? Pero es indudable que es imprescindible que esté dentro del hospital. Y al ser una zona de intermedios, por eso pienso yo que puede estar en manos de los clínicos, porque tanto hay pacientes que tienen que venir de la UCI a nuestra planta como nuestra planta a la UCI probablemente. Un ejemplo claro pues suelen ser los pacientes traqueotomizados, ¿no?, que salen con un ventilador a nuestras plantas. Los pacientes neuromusculares, ¿de acuerdo?, que tienen ventilación no invasiva, las ELAs, los trastornos tróficos de la capacidad torácica. Hay muchos enfermos que se han beneficiado de esto, no solamente el COVID, y que se tienen que seguir beneficiando. Por lo tanto, ¿qué les pedimos fundamentalmente que piensen? Pues conexiones para flujos altos y luego una buena climatización. Yo he puesto ahí presión negativa, no sé si es correcto, lo podemos comentar ahora, ¿no? Sería lo ideal por lo que dicen los estándares, porque también hay que entender que vamos a tener en el futuro pacientes inmunodeprimidos, bueno, pues como hemos tenido pacientes... Un minuto, acabo ya. Yo creo que sí sería, de cara al futuro, pensar en habitaciones con presiones negativas, porque puede haber pacientes que precisen y van a precisar todo este tipo de terapias, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues los espacios, ¿cuánto? Pues no se sabe cuánto exactamente de metros son necesarios, pero bueno, hay que pensar que una torre de broncoscopia pues es un espacio pues de 1 metro cuadrado aproximadamente, que un ventilador ocupa 1 metro cuadrado y hay que calcularlo. No me quiero extender más y acabo diciendo, como dice la Sociedad Española de Neumología, que hay que intentar convencer a las administraciones, porque esto tiene que ser una cosa estratégica para el Sistema Nacional de Salud. No se pueden crear inequidades, no puede haber UCRIs maravillosas, perdón, como lo que nos ha puesto aquí, que es una auténtica envidia, de Ramón y Cajal, y a lo mejor otros hospitales de tamaño pequeño no sean capaces de organizarlo de alguna manera. Evidentemente, pueden ser o puede haber diferentes tipos de complejidad, pero hay dos cosas que son imprescindibles a mi manera de ser, a mi manera de opinar, perdón. Una, la monitorización respiratoria; 2, la dotación; y 3, el personal con guardias de neumología de 24 horas, quieran los neumólogos o no. Así que reitero mi agradecimiento, muchas gracias Agustín, que no lo he dicho, por tu amabilidad de todos estos días con nuestros correos, y estoy encantado de poder aclarar alguna pregunta luego en el debate. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. José Carlos, cuando quiera. Bueno, voy a intentar hacerlo bien porque mi mejor amiga es ingeniera de hospitales.
Sé bastante de esto, pero lo aprendí a base de copas por la noche, ¿sabes? Cuando se va liando la cosa. Se lía y no veas. Lo que voy a contaros hoy es primero, me encantaría que hubiera, aparte de ingenieros, muchos arquitectos hospitalarios, ¿vale? La buena noticia es que sois súper necesarios, que os necesitamos. Yo vengo a contaros, es increíble que haya tenido que venir la pandemia COVID para que empezamos a mover el culo, ¿vale? Porque llevamos años diciendo cómo hay que hacer las cosas y nadie nos ha hecho ni puto caso. Eso para empezar. Hay que aunar tecnificación y humanización. Cosas que pueden sentarle mal a alguien u otras personas pueden entender. Es más fácil pensar primero y construir después que lo contrario, cosa que he vivido. La forma más fácil de acertar en el diseño de un servicio es preguntando a los que van a trabajar dentro de él, la enfermera, el auxiliar, el médico. Y sobre todo no gente que va 7 horas al día, sino gente que pasa 24 horas. Un intensivista tiene alrededor de 225 o 230 horas al mes dentro de una UCI. Es 1/3 de las horas de un mes. Y un señor que está ingresado un mes entero. Luego hay que construir pensando en que eso es más o menos su casa. No es lo mismo que el que va a pasar consulta 7 horas y se va para casa. Y eso estaría bien que nos lo metiéramos en la cabeza. Y preguntar a los sanitarios esto de construir te va a ahorrar costes seguro y disgustos y problemas y discusiones. Después, cuando esté todo hecho, también. Y lo he vivido. Y he ido a muchos sitios donde lo he visto también. Prisiones hará las celdas más grandes para combatir la masificación. ¿Vale? Bueno, de 11 a 14 metros cuadrados. El box de mi UCI mide 12. Un box de una UCI tiene que medir 25 en el primer mundo. 25. Y no se concibe en una UCI de primera categoría que no haya una cama al lado para el familiar. Podrá entrar o no podrá entrar, pero tiene que estar. Y un aseo. ¿Quiénes de aquí han ingresado en la UCI? ¿Quiénes han estado ingresados en la UCI? ¿Cuántos? ¿Cuántos han pasado 24 horas trabajando en una UCI? Un lunes, un miércoles y un viernes. Ninguno. Pues yo recomiendo a la gente que se pase 24 horas en una UCI allá al lado de los médicos o 24 horas en una UCI de paciente, consciente y cagando en una cuña. Porque así usaremos el cerebro para construir un pequeño aseo dentro del box. Y se lo recomiendo al gerente, al que tiene la pasta. ¿Para qué? Para que cuando yo le diga que ponga un pequeño aseo no me diga, joder, tío, ¿en serio es necesario? Pues te voy a meter a ti 3 días y luego verás cómo es necesario. Ha tenido que llegar la pandemia para que nos demos cuenta de todo esto. Tenemos que meter un montón de máquinas, tenemos que meternos un montón de gente en 12 metros cuadrados con esas máquinas. Y en la de la izquierda no hay máquinas, fijaros, si hubiera. Bueno, pues llegado a este punto vamos a meter un poquito de tecnificación. Llega la Sociedad Española de Medicina Intensiva, a la que pertenezco. Tengo que deciros que también soy miembro del proyecto UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos, y ya estáis entendiendo un poco por qué hablo así. Y también trabajo de jefe de servicio en la Orden de San Juan de Dios, que es una orden que tiene dentro de la humanización y la calidez en los cuidados desde hace siglos, ¿no? Pues hacen el plan de desescalada, la Sociedad Panamericana, la Española de Intensivistas y la de Enfermeras de Intensivos, y hablan de todas estas cosas, ¿no? Pues hablan de revisión estructural, os recomiendo que lo leáis, esto está en internet colgado. Y aquí hay muchos aspectos técnicos, ¿no? La UCI fuera del hospital, cómo se tiene que organizar los boxes y estas cosas, ¿no? Pero hace una cosa que es infraestructura humanizada, y le mete un montón dentro de un capítulo que es humanización de los cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque se ve que había mucho sufrimiento con el COVID, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes del COVID no lo había. Vuelvo a lo mismo, un paseíto por la UCI os vendría muy bien a todo el mundo, pero rato, no vengo de visita y me voy a la media hora, porque se sufre mucho, familias, profesionales y pacientes. Y ahí hablamos pues de cuestiones obvias, seguro que son obvias, esto lo sabéis todos, ¿no? Tiene que haber, en una UCI, ¿qué tiene que haber? Sala de boxes de críticos, sala de semicríticos, cuidado intermedio, o puede haber otro servicio como neumología que le dé desahogo y tenga una unidad de cuidado intermedio respiratorio. Tiene que poder ampliarse, ser fluida, como lo hemos visto, que lo ha contado Beatriz. Me ha encantado eso de poder ir cambiando.
imprescindible para el futuro. Tiene que haber salas técnicas donde se van metiendo respiradores, hemofiltros, ecógrafos, de todo, y no una. Siempre se nos queda chico todo, despachos de trabajo, control de enfermería, tiene que haber pasillos. ¿Pasillos para qué? Ahora lo veréis. Bueno, pues dormitorios, luz natural, puertas anchas, privacidad, intimidad, presión negativa y positiva. Esto es obvio para todos, ¿no? Pues no, no es obvio. Hay mucha gente que no lo ve. Y bueno, sacamos un material en el que se ve pues que mínimo 25 metros cuadrados, tiene que haber esclusa, esto bien rápido, ¿no? El área debe mantenerse una presión neutra con ventilación adecuada, generar presión negativa, habla de las renovaciones del aire, eso lo sabéis todos vosotros perfectamente, no os lo tengo que explicar, aunque ahí viene todo. Las nuevas áreas abiertas, cómo deben ser para que sean funcionales, porque tuvo que ampliarse, ¿no? En fin, una UCI tiene que poder tener la capacidad de ampliarse un poco, reducirse un poco. Y eso se puede diseñar y construir, ¿no? Tiene que haber unión cercana con el banco de sangre, farmacia, laboratorio, central. Todo eso es importante cuando se diseña una UCI, porque si no luego vienen los problemas, los quebraderos de cabeza, los disgustos, el gasto de dinero, rediseñar. Hay un hospital en Sevilla que va a abrir ahora, después de una remodelación brutal, que me llamaron para diseñar, equiparle la UCI urgencia, y cuando llegué, conclusión, antes de abrir, la urgencia la tienen que tirar entera y construirla de nuevo, porque nadie habló con los sanitarios ni nada y la han cagado. 1 millón de euros. Bueno, aquí vemos muchas cosas, ampliación en estructuras anejas a los hospitales, hospitales de campaña, cómo se tiene que organizar en un hospital. Pues mira, seguridad para los profesionales, los pacientes, etcétera, ¿no? Hay que ser eficientes, hay que mejorar, por aprovechar las oportunidades. Ahora hay mucha gente inteligente, aquí hay mucha gente inteligente con grandes ideas. Los circuitos, súper importante. Tú ahora llegas y pones todo estupendo, pero ahora resulta que urgencia está allí, los quirófanos allí, que para pasar el COVID positivo tiene que pasar por medio de donde están los negativos. Los circuitos, súper importante. ¿Y cómo diseñas bien los circuitos? Pues te sientas con las enfermeras, y con algunos médicos, y con los auxiliares, y con los celadores. Y cuando sales de allí con el blog todo escrito, dices, ¡fua! Voy a hacer un diseño que van a flipar. Eso es que hay que hacerlo. Si no, no va a salir bien. Bueno, hay que agrupar por costes, etcétera, perdón. Y aquí viene el aspecto último que os he dicho, que es del que vengo a hablaros también, la humanización, ¿no? Esto entró y es asegurar la privacidad del paciente, habitaciones individuales, el confort ambiental del paciente, luz natural, mobiliario adecuado, personalizar los espacios, fomentar la comunicación y la orientación del paciente, se desorientan, tienen delirium hiperactivo, hipoactivo, ¿vale? Humanización. Y no estoy loco, esto es así. Y os voy a pasar una fila rápida de diapositivas para que veáis lo que entiendo. Esto es como, vi toda mi vida pasar en 5 segundos cuando choqué con el coche. Pues igual, mira, vamos a ver. Se ha demostrado que tener luz del exterior acorta los tiempos de estancia y mejora menos analgesia, menos sedantes, todo. Eso está demostrado. Así que hemos tenido que sacar a los pacientes fuera porque me construyeron una UCI donde hay una parte sin ventanas, boxes sin ventanas. Y ahí estamos sacando un invento que hicimos, Paseos que Curan, que nos los premió el John Hopkins. Se están diseñando los hospitales con espacios verdes, todos. ¿Por qué? Porque se ha visto que esto mejora el bienestar del paciente y su curación, ¿vale? Y lo recomienda el Instituto Americano de Arquitectos para la construcción de hospitales. Esto lo recomienda, construir espacios verdes para profesionales, familias y pacientes. Y necesitamos pasillos porque nuestros pacientes con respirador intubados caminan. ¿Para qué? Para evitar la miopatía, ¿vale? Esto tienen que hacerlo. Y necesitamos que tengan luz natural, no necesitamos esto, y esto todavía existe en España, os garantizo que existe en España. Esto lo he visto yo. Tenemos que tener sonómetros, porque tiene que haber silencio, los techos no pueden ser como esa MUCI, de metal, porque reverbera todo y es una mierda, se escucha un montón de ruido. Esto es el John Hopkins, ¿vale? Mirad los cristales que tienen ahí para evitar que las conversaciones del control de enfermería afecten a las personas que están hospitalizadas. Un aseo, fíjate qué tontería, un tabiquito y un aseo. Ese debajo del lavabo,
ahí tiene que haber espacio, porque mira a los familiares lo que le están haciendo a esa mujer, porque dejamos entrar a la familia. Esto es un BOS en condiciones. Es donde yo querría que me ingresaran si ingresara crítico. Esto es un BOS en condiciones, con un ventanal amplio que da fuera. Esto es un BOS en condiciones donde el ritmo circadiano lo voy a respetar y no voy a delirar. Que un paciente delirando es muy grave, que aumenta la mortalidad. Que tenga, pues bueno, sus farmacias mecanizadas, parafungibles también, todo eso lo tenemos que tener. Que la sala de espera no sea esto, que esto existe. Que abres la puerta y entran los becerros. No, una sala que tengan esto, que tengan estas ventanas, que los BOSes sean grandes, que pues tengan televisión, que tengan reloj, y dice, bueno, y si el paciente está intubado, ¿para qué lo quiere? Pues mire, ese está intubado, está despierto y está viendo la tele. Y una peli del oeste, que es lo que le gustaba. Que tenga la sala de rehabilitación ahí, dentro, que tenga espacio para trabajar todos, salas de docencia, salas para relajarse, ese es mi personal, relajándose. Salas de estar, no salas de espera, salas de estar, ¿vale? Antes de una reforma y después mirar, esa es nuestra sala de estar. Otra sala de estar, otra sala de estar. ¿Está bien, no? Así se construye un hospital y una UCI. Mirar la entrada, el pasillo de entrada, mirar la luminosidad que tenemos, la decoración que tuvimos que poner, los pasillos cómo están decorados, los BOSes porque no tenían ventanas tuvimos que poner esto, porque no tenían ventanas. Y en caso de que no haya dinero, mira, la imaginación. ¿No? Bueno, pues esto es lo que os pedimos que tengáis en cuenta. Muchas gracias. Magníficos los ejemplos. Son cosas que nosotros ya, estoy convencido de que habéis estado hablando ya en vuestros centros y llevamos bastante tiempo insistiendo en que tenemos que tenerlas en cuenta. Genial. Bueno, os dejamos un ratillo de turno de preguntas, algunas cuestiones que tengáis, inquietudes. Ahora es el momento. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la presentación. Una pregunta solo por curiosidad. Durante estos tiempos que hemos transformado, o habéis transformado un montón de salas, o habéis multiplicado el número de camas, y habéis puesto alto flujo, ¿se ha llevado el control de aumento de concentración de oxígeno en las áreas a niveles para que no superaran niveles de peligrosidad y explosividad? Vamos a ver, en mi hospital hubo que poner otro tanque. No, control de aumento del área. Ah, En el UCRI. no. No, Yo eso... estábamos muy ocupados. No. No lo hemos llevado. Buena idea, no se me había ocurrido, la verdad. Pero es muy buena idea. Una cosa también son los flujos que utilicemos y otra la fracción inspiratoria de oxígeno muchas veces. O sea uno de los riesgos que siempre tenemos los neumólogos es que cuando damos mucho oxígeno se retenga carbónico, ¿no? El paciente se haga retenedor, ¿no? Y ese era un miedo que teníamos. ¿Cómo a un paciente que tiene el ácido carbónico elevado, que teóricamente, por lo que dicen los libros, nunca le tienes que oxigenar mucho, pues lo estamos haciendo? Entonces, y no tenemos miedo. Entonces, no creo que ese sea un problema. No, es un problema de peligrosidad importante. ¿Se puede medir? Sí, claro. Pues yo lo voy a medir. Voy a empezar a medir. Es curioso eso. Bueno, sí, es un problema. Nosotros, desde la Sociedad de Fabricantes de Gases Medicinales e Industriales, estamos haciendo una guía precisamente para el cálculo de este tipo de instalaciones, cuando se usa alto flujo, que, como decías tú, evidentemente la CO2, en teoría debería estar en torno a 50, pero en el inicio de la terapia se ha llegado a poner hasta 100%, tú lo sabes perfectamente, durante un rato. Y bueno, de hecho en esa guía se van a contemplar estas cuestiones de la posibilidad de suministrar, como decía José Cantarero, altos flujos con altas simultaneidades, donde en vuestras unidades, lógicamente, también en ciertas zonas de medicina interna,
la UCI ya tiene esas simultaneidades, aunque, sin embargo, una intubación no requiere esos flujos en ningún caso, ¿no? Porque no hay paciente, el volumen tidal no da para tanto, ¿no? Y una de las cuestiones que también vamos a tratar es el tema de la sobreoxigenación. Porque es verdad que cuando tú concentras pacientes en una zona donde además no has adaptado la climatización, es la misma que tenías, pues sí que se puede producir. De hecho, ha habido algún accidente durante esta pandemia precisamente por esta sobreoxigenación, efectivamente. Entonces, bueno, estamos haciendo una guía para que sirva para todos, colaborando también con la Sociedad de Neumología y demás, y de Medicina Intensiva, para definir un poco estos nuevos criterios de cálculo, para adaptarnos. Pues como decías tú, surge la necesidad asistencial, hemos hecho lo que hemos podido y ahora vamos a repensar y vamos efectivamente a decir que si decidimos que es una cuestión asistencial, que tiene que haber unidades intermedias respiratorias, que tienen que tener detrás. Igual que lo que comentabais, ¿no? Que bueno, que está efectivamente cómo debe ser una UCI. Cómo debe ser una UCI, hay tiempo que hay guías. Yo recuerdo que había una del Insalud hace bastante tiempo, está todo el NHS, que hace ya en los años 70 hizo guías, están ahí hace mucho tiempo y seguimos sin tener lo que decían esas guías de hace 40 años, ¿no? Que ya adelantaban todo esto. Pero bueno, que sepáis que estamos trabajando en eso. ¿Puedo hablar, Agustín? Claro. Me parece muy interesante, quiero decir, pero precisamente esas son las cosas que hay que hablar, lo que dice José Carlos, de lo que tenemos que hablar. Cuando hemos tenido que hacer lo que hemos tenido que hacer, pues sobrevivíamos, pero ahora, de forma sosegada, hay que definir pues qué nivel de oxígeno y hay que medirlo, efectivamente. Y igual que, por ejemplo, el tema de la presión negativa y la climatización y los filtros que hay que poner, ¿no? Y todo ese tipo de cosas hay que definirlo por la seguridad del paciente y de los trabajadores que están ahí. Evidentemente, hemos hecho lo que hemos podido en estas circunstancias porque el requerimiento del paciente o del prototipo del paciente lo precisaba. Pero ahora, efectivamente, habrá que ajustar unos estándares de calidad y lo que sea necesario en cada momento. Oye, ¿sabéis lo que ocurre? ¿Me perdonáis un momento? ¿Sabéis lo que ocurre con estas cosas? Que con las prisas muchas veces las cosas se pierde la parte de seguridad. Y eso que estamos hablando de seguridad. Y nosotros como ingenieros tenemos que ser garantes de esa seguridad. De hecho, nuestros reglamentos con los que trabajamos a diario, lo único que te hablan es de seguridad, no te hablan de técnica, sino ¿este procedimiento es seguro o no es seguro? Si no es seguro, o si lo desconocemos, hay que poner medios, por ejemplo, el tema de los gases. Y eso seguro, os lo digo, yo en mi hospital, por ejemplo, nosotros tampoco medimos, hemos medido esa concentración. Y estoy seguro que en algún momento habremos llegado al límite, porque había zonas donde de verdad se podía respirar el oxígeno, y eso es verdad, eso es real. Entonces, ahora, una vez hechas las cosas, una vez dado este acelerón que se ha dado, y una vez tenido en cuenta todo esto que estamos viendo, pues ahora hay que coger y decir, ¿qué puede ser no seguro? Y poner los medios, si medios hay. Y técnica, pues... Es fundamental lo de hablar. O sea, sí, es que de verdad, sentarse, que el gerente diga, hay que hacer tal, se sienta, y venga, y sienta a la gente a la mesa y se sienta... porque va a preguntar lo que tiene que haber en el servicio, el gran error es que lo decida el jefe de servicio. Ese también se está equivocando. O sea, pero los ingenieros del hospital, si tiene que haber el arquitecto del hospital, si tiene que venir, jefe de servicio, una representación de las enfermeras y tal, todo eso. Imagínate una unidad donde ponen, venga, voces con presión negativa y presión positiva. Y ahora te ves un voz con presión positiva porque dentro hay un inmunodeprimido y tiene que salir todo fuera, ¿no? Y ahora al lado pones un voz de presión negativa y los va mezclando. Eso no tiene sentido. Entonces, tienes que sentarte a hablar porque de ahí salen buenas ideas, teniendo todas las mentes pensantes, cada una experta en lo suyo, es como va a salir una buena idea, creo yo. La comunicación es esencial. Yo creo que la colaboración entre la parte de ingeniería y la parte médica y de enfermería es indispensable. De hecho, en el diseño de estas unidades que os hemos presentado, se pidió opinión tanto a la parte médica como a la enfermería. Y hubo cosas que se adaptaron a los requerimientos que tanto nos surgieron, tanto la parte médica como la parte de enfermería. Por ejemplo, el tema de los baños en cada uno de los boxes que has comentado, eso en ningún momento se nos planteó como algo de la parte médica de nuestro hospital, o sea, la parte asistencial, en ningún momento. Pero hay que tener una mentalidad española. O sea, tú te vas a Estados Unidos,
te vas a una UCI, de verdad, te vas al Emory de Atlanta, te vas a Johns Hopkins, te vas a tal. Y me acuerdo que decían, es que te vamos a enseñar, de las 8 UCI, te vamos a enseñar la tercera UCI, pero nos da vergüenza porque tiene 13 años de antigüedad y el váter está debajo del lavabo. Y yo, ¿el váter? Y dice, sí, el váter, no tenéis un VC en vuestra... No. Te miran con cara de, esta gente vive son trogloditas. Entonces hay una mentalidad un poco, no sé, como, no, ¿eso para qué? Tal. Y yo creo que un poco un cambio de mentalidad. Uno va, imagínate de verdad, yo he estado 43 días ingresado. Hace muchos años. Entonces, imagínate de verdad poder levantarte para usar un váter y tener que hacértelo encima, porque no hay un váter. Y habéis visto lo que ocupa, ¿no? Nada. Y de verdad que esto puede parecer que estamos aquí perdiendo un minuto para hablar de una tontería. Os aseguro que cualquiera de vosotros que ingresa, se ve en la cama sin poder moverse, lo primero que va a pensar cuando se le mueven las tripas es hostias. Y las va a pasar canuta. Y te lo digo porque yo lo veo en mis pacientes. Ahora, otra cosa diferente es que haya un clínico, un médico, al que eso le da igual. Que es un gran error y por desgracia existe. Sí. Una última pregunta. Mira, qué bien. Doctor Estrada, una reflexión y una pregunta, ¿no? En tu exposición, brillante, por cierto, y enhorabuena por ella, pero me ha parecido escucharte que en marzo del año pasado fue cuando conociste al ingeniero de tu hospital. Entonces, yo únicamente, como dato, me incorporé al sistema sanitario aproximadamente en los años 80 y una de mis primeras funciones personales fue conocer a todos los jefes de servicios asistenciales del centro sanitario donde estaba como ingeniero. Eso como reflexión. Y luego como pregunta, algo que tenemos un poco en el pensamiento de todo el mundo, ¿no? Si una persona ventila aproximadamente en un rango de 10-12 litros, y todos sabemos que no llega a un máximo de 5 litros, con el tema de alto flujo hemos estado soltando rangos de 50 litros. Entonces, bueno, pues tú como experto en neumología, bueno, que nos regularas un poquitín cuál es ese sentido, ¿no? Bien, el tema fundamental es que hay un concepto que fisiopatológico desde el punto de vista respiratorio y es la fracción inspiratoria de oxígeno que damos a los pacientes y lo que necesita cada paciente. Lo que habitualmente damos con el caudalímetro normal, que tenemos todos hasta 15 litros, habitualmente le pones 2 o 3 litros, porque la función de ese oxígeno es paliar la hipoxemia de cualquier enfermedad, ¿vale? Pero solo paliamos la hipoxemia. Con el alto flujo lo que se pretende es hacer otro fenómeno necesario en el COVID, que nosotros llamamos reclutamiento o presión positiva. Con ese flujo nosotros conseguimos, además de oxigenar, dar presión positiva a ese pulmón. Es decir, estamos haciendo el reclutamiento que hace un ventilador, no, con la salvedad, mucho menos, pero tiene cierto reclutamiento que tú ganas sin intubar al paciente, por ejemplo. Y eso está demostrado. Por eso, el alto flujo se pensó y se estaba utilizando fundamentalmente para el destete y el paso del paciente del respirador intubado a la oxigenoterapia convencional. Los artículos de su beneficio van en ese sentido, y eso lo sabe mejor José Carlos que yo, probablemente, ¿no? Y esa era la indicación fundamental. Hay otras indicaciones que en nuestro caso no estaban siendo útiles. Yo lo comento con la fibrosis pulmonar, porque los pacientes con fibrosis necesitan mucho oxígeno, pero no era eficaz ahí. Era mucho más eficaz en este otro ámbito, porque lo que se produce fundamentalmente es una presión positiva que no sabemos cuantificar, que eso era otro problema. Durante la pandemia, como no teníamos respiradores suficientes en algunos hospitales, en todos vuestros hospitales, porque esto se hizo en toda España, se idearon artilugios que luego hemos dejado de hacer, obviamente, porque no eran ni estaban avalados científicamente, que conseguíamos obtener presión positiva. Pues, el dispositivo Mapleson, que yo utilicé con 2 conexiones con el ingeniero y que hicimos que eso pudiera tener una presión, pero no sabemos cuánta. O sea, ¿a cuánto de PIB tenemos? Y eso es mala medicina. Yo tengo que saber qué PIB estoy poniendo a un enfermo.
Y ese es el problema del alto flujo, a diferencia de un paciente con un ventilador, ¿no? No sé la PIP que le estoy poniendo y tampoco sé la fracción inspiratoria de oxígeno que estoy dando a ese enfermo, que eso es tremendamente importante, porque cuando los médicos ponemos las gafas nasales, no sabemos la fracción inspiratoria que está entrando en el pulmón. Necesitamos poner un Ventimax o una mascarilla con efecto Venturi para saber exactamente el oxígeno que nosotros estamos dando, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es fundamental monitorizar esa necesidad. Y esto, que es una cosa de los médicos, también os lo digo, que hay compañeros que parece que ponen, por ejemplo, en cánula nasal por encima de 4 litros, es absolutamente incorrecto. Absolutamente incorrecto. Cuando un paciente necesita más de 4 litros en unas gafas nasales, hay que pasarle una mascarilla. Porque podemos estar dando mucha más fracción inspiratoria de lo que necesita el paciente y retenga carbónico y le metamos en una encefalopatía hipercándrica. O sea que el manejo de la insuficiencia respiratoria, es lo que intento transmitir como neumólogo, es muy importante, muy importante. Por eso la monitorización es clave. Y puedes no tener una macro UCRI con todo lo que estamos diciendo, que son imprescindibles, pero por lo menos monitorizar al paciente. Eso es clave en el sistema sanitario en este momento, y las diferentes estructuras de complejidad que hay que hacer, que decir, pues aquí nos han enseñado la del Ramón y Cajal, efectivamente, pero la de Segovia a lo mejor no tiene que ser así. O sea, con 2 camas a lo mejor, o con 3 camas es suficiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, no creo que vayamos a tener una pandemia, bueno, no lo sé. ¿Qué os parece? Lo vamos dejando aquí para darle tiempo a los otros compañeros. Bueno, no lo sé. Segovia es un pueblecito pequeñito entre semana, pero los fines de semana se quintuplica, ¿no? Entonces hay que estar preparados. Yo lo digo siempre. Digo, no es lo mismo estar en Segovia que estar a 400 kilómetros de Madrid. Es que no es lo mismo. Porque, claro, yo digo, ¿cuál es su población? 50.000 habitantes. Bueno, 50.000. Durante la Semana Santa tenemos 250.000. Claro, que es lo que nos pasó en la pandemia. Tuvieron que poner el primer hospital de campaña de Castilla y León. Y no se pudo poner, ¿por qué? Porque no había manera de llevar el oxígeno a ese sitio. Porque cuando me dijeron, no, vamos a traer 25 bombonas de 40 litros. Yo digo, mira, con eso no tenemos ni para esta noche. No se pudo. Entonces, ideamos un camino corto desde el tanque a la primera zona del hospital, que era el salón de actos. Pues es lo más corto, y se metió un tubo así. Y entonces, con las conexiones de oxígeno, pues lógicamente se pudo hacer. Por cierto, el principal problema de ese espacio, y yo decidí que se tenía que cerrar, era que no había baño. Y era lamentable, de verdad, porque los pacientes, pues lógicamente, era una situación, bueno, son situaciones de dignidad. Es absolutamente imprescindible lo de los servicios. No lo sabía hasta que o uno está 40 días en la UCI o lo ves allí. Y efectivamente, nos dimos cuenta a las 48 horas. Cuando, claro, digo, es verdad, los olores, todo, ¿no? Hay una cosa importante, mira... Si os parece, perdonadme, pero es que como tenemos otra mesa, creo que es importante que le dejemos tiempo a los demás, porque este tema podemos seguir hablando larguísimo con él. Pero, perdonad, os agradezco que hayáis estado en esta mesa. Gracias a todos vosotros también por estar con nosotros y muchas gracias.